Amigos televidentes de Guanavis Más, con esta literatura, mis exalumnos. Amigos televidentes, tengan ustedes un buen día. Y hoy, para complacer a uno de mis críticos literarios de la Ciudad de México, me ha pedido que hable de Juan Rulfo. Y para serle sincero, era una novela que yo había leído en mis estudios en la Universidad de Literatura, pero realmente el análisis no era profundo y tal vez cuando la leí, como hacen muchos estudiantes, la lee uno para sacar una nota. Pero esta vez que la leí con todo el detenimiento, les digo que me costó un poco de trabajo, pero vamos a tratar de mostrarles esa extraordinaria novela, ese realismo mágico y esa sintaxis especial de este amigo de ustedes mexicano. Juan Rulfo nació en Acapulco, estado de Jalisco, en el año de 1918 y murió en México en 1986. No escribió sino 2 obras, una de cuentos, El llano en llamas, que ya tengo el video ahí, que ustedes lo pueden ver, y Pedro Páramo, una novela. Después escribió una novelita que se llamó El gallo de oro, pero sirvió más o se hizo para hacer guión cinematográfico. De resto no escribió absolutamente nada, pero es considerado como el pionero del boom literario en América en la década del 60. La obra apareció en el año de 1955. Y hay 2 anécdotas que quiero contarles de la obra. Álvaro Mutis, que es un amigo, corrector de Gabriel García Márquez, consiguió las copias de la novela de Rulfo, Pedro Páramo, y se la llevó a Gabriel García Márquez, y le dijo, mire, lea esto. García Márquez lo leyó. Al otro día se encuentra con Álvaro Mutis y le dice, ¿cómo te pareció la novela? Le dice, fantástica, maravillosa, no he dormido porque tuvo que leerla 2 veces. Eso ya son palabras mayores. Luego Jorge Luis Borges también le hace un homenaje a esta extraordinaria novelita. Digo novelita por lo corto, pero novelota por lo que tiene dentro de sí. Recordemos que en este movimiento, el boom literario, con su realismo mágico, hubo escritores tan famosos como García Márquez, el mismo Rulfo, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes también de México. Y en la novela se condensa también la forma como se escribía en Europa y en Estados Unidos, y uno encuentra trazos en la novela de Juan Rulfo, de William Faulkner, de Franz Kafka y de James Joyce, otros monstruos de la literatura. Para algunos esta novela no tiene ninguna referencia con la realidad, pero es muy difícil involucrar directamente la realidad y la ficción. Pero si uno lee la novela y después le hace un análisis crítico, un análisis semántico, se da cuenta de que muchas de las cosas que dice Rulfo inclusive están sucediendo hoy en nuestra pobre realidad. Tal vez lo que más me impresionó a mí de esta novela es la redacción, la sintaxis. No es una redacción lírica, hermosa, con palabras bonitas, no. Es una lírica con palabras normales, con palabras que hay en la naturaleza, por decir algo, el mar, las flores, los árboles, los animales, y él las condensa también para mostrar el pueblo, para mostrar un sitio que hace figuras maravillosas. Ese es. La novela es breve, relativamente es corta, pero muy intensa. Si usted es profesor y quiere buscar cosas de una novela para su interpretación, lea esta novela de Rulfo. ¿Qué más les digo? Tiene su pueblo donde se suceden las cosas. La novela se sitúa en un pueblo que existe en México que se llama Comala, pero yo pienso que la Comala de Pedro Páramo es más imaginativa que real. Comala es un pueblo próspero, en cambio la Comala
de Rulfo es un pobre pueblo miserable, mal manejado, etcétera, etcétera. Así como García Márquez tiene a Macondo, o como Juan Carlos Sonetti tiene a Santa María. Juan Carlos Sonetti es un escritor uruguayo que tiene una extraordinaria novela que se llama El Astillero. Y ya, sin más preámbulos, vamos a hablar de la novela. La novela empieza con una frase monumental. Vine a Comala porque mi madre me dijo que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Vine, él no dice fui, vine. Y ahí va comprometiendo al lector, lo va metiendo. Vine, yo estoy aquí. Y ahí empieza. Y le dice, no le pidas nada, sino ve y cóbrale el olvido y lo que nos debía dar y nunca nos los dio. Estarás contento. Y entonces empieza ese tema tan rutinario en las novelas, que es el viaje. Ese viaje de ida y vuelta de Ulises. Aquí no hay vuelta, aquí solamente es un viaje hasta allí. Llega a Comala y hacía un calor tremendo. Se encuentra con un arriero que se llama Abundio y se conocen. Le dice, yo vengo a Comala, ¿dónde queda Comala? Él le dice Comala y allá va a encontrar una hacienda que se llama La Media Luna, y todo lo que vean sus ojos, eso es del señor Pedro Páramo. Le dice, yo vengo porque él es mi padre. Le dice, yo también soy hijo de él. Yo me llamo Abundio, no da el apellido. No era Páramo, por supuesto. Y le dice, ese también es mi padre. Pero le cuento una cosa, él ya se murió. Y entonces empieza aquí a manejar tremendamente una situación en donde los muertos se levantan, hablan en sus tumbas, penan por el mundo y todas esas cosas. Le dice, ¿dónde me puedo quedar? Le dice, vaya a Comala y busca a una señora Eduviges. Dígale que la manda Abundio. Ya llega donde la señora Eduviges y parece que lo estaba esperando. Y le dice, ¿usted es hijo de ella? ¿De quién? Le dice, de Doloritas, de Dolores. Yo la conocí, la quería muchísimo, yo amaba a esa mujer y te estaba esperando porque ella me avisó que tú venías. Le dice, pero mi mamá murió. Mi mamá murió y me pidió que hiciera esto. Dice, pero no, yo te estaba esperando. Y lo lleva a una habitación prácticamente vuelta a nada, oscura, sin camas. Le dice, como vienes cansado esta noche te quedas ahí, mañana te tiendo la cama, te hago la cama. Y le dice, tú podrías haber sido hijo mío. Entonces Juan, que es el protagonista, Juan Preciado, dice pero esta señora ¿qué está diciendo? Que yo debía haber sido de ella. Y él como que dice que piensa que está loca. Luego en la novela se pasa a otra novela. La novela tiene como dos grandes novelas. La historia de Juan Preciado. Preciado es el apellido de la mamá, Dolores Preciado. Él no tenía el apellido del papá. Y Pedro Páramo. Entonces usted va encontrando, no paralelamente, sino en una forma temporal, las situaciones. Está uno leyendo y de pronto lo cambia, pasa el tiempo hacia atrás, hacia adelante, habla Pedro Páramo, se convierte en narrador y luego Juan Preciado, y esto realmente para algunos es un caos. Pero si tú la digieres, vamos a mostrarles lo que sigue. Aparece la infancia de Pedro Páramo. Un niño que desde pequeño le gustaba el dinero, que ayudaba a su abuela, que lo mandaba a comprar el molino cuando se le dañaba, y que en ese tiempo llovía mucho en Comala. Eduviges, mire, ahora nos volvemos otra vez. Y ustedes me van a ver que pego saltos. Eduviges sigue hablando con el señor Juan
Preciado, cuyo nombre se conoce muy tarde, y le dice, Pedro Páramo murió. Abundio también murió. El señor con que usted se encontró y lo envió aquí está muerto. Juan Preciado dice, pero ¿esto qué es lo que está pasando? Él me traía inquilinos como usted. Inclusive le cuento que aquí había un amansador, una especie de ¿cómo digo yo?, de sobandero, de masajeador, que buscaba a las mujeres, les daba los masajes, las calentaba y se las llevaba a Pedro Páramo. Y así Pedro Páramo estuvo con muchas mujeres. Un día me dijo, cuando yo me iba a casar, que no hiciera el amor esa noche porque estaba brava la luna. Y yo le hice caso. Yo le dije a Eduviges, mira, ve tú esta noche y acuéstate con mi marido, él no te va a conocer por la oscuridad, tú estás más joven que yo y pasarás la noche con él. Y así fue. Ella pasó la noche con mi marido, él no se dio cuenta, no hizo nada con ella, le montó la pierna encima y dijo, al año siguiente naciste tú. Por eso es que te digo que casi tú eres hijo mío. Y él empezó a entender la situación. Y él pensaba, ¿no? Tengo que cobrarle el abandono en que nos tuvo. Cóbrale bien caro, me había dicho mi madre. Después fuimos a vivir con nuestra tía Gertrudis, que no la pasamos bien porque nos echaba de la casa. Eduviges oye de pronto el trotar, la carrera de un caballo. Y dice, es el caballo de Miguel Páramo. ¿Quién era Miguel Páramo? Miguel Páramo era un hijo de Pedro Páramo, pero el único reconocido. Por eso se llamaba Miguel Páramo. Y el caballo galopaba solo de un lado para otro, porque él visitaba a su novia, creo que vivía en un pueblo que se llama Contla. Él vivía allí, él vivía en Comala, pero iba a visitar todas las noches a su novia, caminando y pasa corriendo todas las noches, todos los momentos. Yo dormí, dice Eduviges, muchas veces con Miguel Páramo. Yo me acostaba con él muchas noches y él fue a visitar a su novia y no volvió porque se murió con la caída del caballo. Entonces el pueblo de Comala estaba, digamos, en un revuelo por la muerte de este señor. Aparece el padre Rentería, como digamos el párroco de Comala, digo yo así, y entonces Pedro Páramo lo llama al entierro. Le dice, necesito que entierre a mi hijo, le dé la absolución. Y el padre dice, no, él es muy malo. Y el padre tenía una cierta potestad malsana que perdonaba a los ricos y a veces castigaba a los malos. El que le diera dinero al cura, lo perdonaba, supuestamente se iba para el cielo, pero el que no le diera nada, dijo, necesito que lo entierre, le echó agua bendita, y sacó unas monedas de oro y se las puso en el reclinatorio. Y le dice, padre, recíbalo como limosna. Entonces, Pedro Páramo le dice, yo sé que usted está disgustado con mi hijo, Miguel, porque él mató a su hermano y violó a su sobrina. ¿Cómo no iba a estar disgustado el cura? Dice, pero bueno, él no le dio la absolución ni nada. Y va donde la sobrina y le dice, ¿tú estás segura que Miguel Páramo mató a tu papá y te violó? Digo, sí, yo estoy segura. Digo, entonces no le doy la absolución, que se vaya para el infierno. Y por eso era que la gente penaba, salían las ánimas por la noche. Él no entrará en el cielo, ahora debe estar en el fondo del infierno. El caballo corría solo y entonces Pedro Páramo le dice, maten ese animal para que se le acabe el sufrimiento. Es decir, le faltaba su jinete, que era su hijo. El padre Rentería le recibía plata, lógico, a los ricos, les cobraba, y con los pobres los mandaba al infierno. Era un cura que su vocación religiosa
solo le sirvió para hacer el mal. Era un corrupto. Y les cuento otra cosa. Eduviges, la que recibió a Juan Preciado, al hijo que llegó a Comala, se había suicidado. Es decir, es un pueblo donde prácticamente todos están muertos. Juan Preciado se desvelaba, no podía dormir. Imagínense ustedes en un cuarto oscuro, sin cama. Y entonces llega una señora que se llama Damiana. Y él recuerda que su madre le había dicho, allá vas a encontrarte con Damiana. Ella te conoce desde mucho tiempo. Y le dice, ¿tú eres Damiana? Sí, tú, Juan. Y le dice, sí, yo te conozco desde que naciste. Yo te amamanté. Y ella era como la sirvienta de Pedro Páramo. ¿Por qué no te vas para mi casa? Dice, sí, yo aquí no puedo dormir. En ese cuarto que tú estabas, le dice Damiana, mataron al señor Toribio Aldrete. Lo ahorcaron. Y parece que lo mató Fulgor porque Pedro Páramo le había quitado sus tierras y tenía que sacarlo. Y lo ahorcaron y cerraron la puerta de la habitación, dizque para que se secara. Y allá se secó el muerto. Esto es interesante. Y lo mató Fulgor. Fulgor y Pedro Páramo eran amigos porque Fulgor era el capataz de la hacienda, de la Medialuna, de esa inmensa cantidad de tierras. Y entonces está hablando con Pedro Páramo y le dice, ¿cuánta plata tenemos? ¿Qué tenemos? Le dice, ya estamos en la quiebra. No tenemos dinero. Y usted debe mucho dinero. ¿A quién le debo? Él le nombró que Aldrete, pero Aldrete ya les conté que se había muerto. Dolores, los Preciados. Dolores le debe usted mucha plata. Y otros le nombra a todas las familias. Y entonces cuando él se da cuenta que le debía mucho a los Preciados, le dice, mire, yo me voy a casar con ella. Vaya y dile, ve y dile que me voy a casar con ella. Bueno, va y le dice, ella se contenta porque se va a casar. Le dice, pero es ya. Dice, no, ya no. ¿Pero por qué? Dice, porque yo tengo lo que le viene todos los meses a las mujeres. Y a mí me da duro, y eso duró 5 días, que no puedo. Digo, no, se casa pasado mañana. Y ella se echa agua caliente para que le llegara. Dice, no, pero eso me dura por lo menos 3 días. Y de todas maneras él se casa con ella. Le dice, vaya y dígale al padre que no haga amonestaciones, páguele. Y el cura, pues por ganar plata, hace todo eso en forma, digamos, ilegal. En la semana entrante corre los límites. Él era un hombre que iba corriendo los límites de las fincas para tener más y más terrenos. Damiana dice que este pueblo está lleno de eco, de murmullos. Inclusive les cuento ahorita, porque aquí me toca salirme por la forma tan alocada como él cuenta, y no alocada, tan magistralmente. Dice, este pueblo está lleno de murmullos, de ecos. La palabra murmullos las van a encontrar ustedes en mucho, porque la novela en un principio se llamó Los Murmullos, y él le cambió el nombre por Pedro Páramo. Mi madre murió, vuelve y cuenta. Entonces Juan Preciado empieza a sentirse mal, a ver que todo el mundo está muerto, y le pregunta a Damiana, con la que está hablando, Damiana, ¿tú estás viva? Ella pega un grito, se vuelve como una espuma y se desaparece. Ese realismo mágico tan fantástico. Luego encuentra una casa donde hay unos personajes que lo invitan a entrar. Y él entra. Juan Preciado entra y el señor se llamaba Adonis y ella es Dorotea. Y entonces lo atienden bien, le dan una especie de habitación no muy buena, le dan un poco de café y le dice Juan Preciado, ¿y ustedes qué? ¿Son esposos?
Dice, no, somos hermanos. Y me voy a casar a un becerro muy joven y vuelvo en la noche. Y él se queda solo con la mujer, le dan un poco de café, como digo, y le dice, ¿para dónde va su marido? Le dice, de casa de un becerro. Le dice, pero ustedes no son esposos. Dice, no, somos hermanos. ¿Acaso no ven mi pecado en mi cara? Yo he sido una pecadora, yo no puedo salir. Le dice, pero usted puede salir porque no hay nadie. Dice, no, porque las almas, todas las noches las ánimas están viniendo y paseando por aquí y yo me siento mal. El hermano se llamaba Donis y una vez vino el obispo y ella dijo, cásenos. Digo, no, yo no puedo casarlos porque ustedes están cometiendo incesto, eso es un pecado grave. Llega el hermano y entonces él se siente mal y dice, yo me voy de aquí. Le dice, no, quédate esta noche porque esta noche sí voy a cazar el becerro. No lo había podido supuestamente cazar y se va. Y entonces él queda con Dorotea, que se llamaba, y no sabíamos todavía el nombre, y le dice, pero ese señor, dice, él no vuelve. Él estaba esperando a alguien como tú para que me cuidara. ¿Sí? Dice, sí, él no va a volver. Pero él se sentía mal. Ven y acuéstate conmigo, le dice Dorotea, que era una mujer que se acostaba con Pedro Páramo y todo el mundo. Ven y acuéstate conmigo. Se acuesta cerca de ella, pero empieza a sentir calor, a sofocarse, a sentir ese aire pesado, caliente, a respirar el mismo aire que, es decir, que él soltaba. Él se tragaba el aire que soltaba porque no había aire. Y se sale de la habitación. Entonces le dice, ¿y tu esposo? No, no vuelve. En ese momento aparece la mamá de Juan Preciado y le pregunta, recuerden que sí estaba muerta, le dice, hijo, ¿dónde estás? Le dice, en el pueblo donde tú me mandaste. ¿Me puedes ver, madre? Dice, no, no te puedo ver, no te veo. O sea, él habla con la madre muerta. El calor me despertó, dice él, yo tuve que salir. Yo me salí a la plaza y el calor me mataba, pero empecé a sentir frío. La sangre se me helaba. Yo sentí que la sangre se me helaba y me morí. Y Dorotea le dice, ah, sí, por eso fue que yo te recogí. Tú estabas muerto. Pero miren, yo también morí y estamos en la misma tumba. Y aparecen los dos muertos debajo de la tierra y comentaban esta situación. Juan Preciado y Dorotea. Y ella le cuenta la historia que ella quiso tener un hijo y nunca pudo. Que fue al cielo a buscarlo y ella andaba con un rebozo como meciendo a un niño. Y fue al cielo a ver si lo encontraba, pero dice, todos los ángeles son iguales y me mandaron. El pueblo era feliz por la lluvia y Fulgor se sentía feliz porque llovía, porque el pueblo estaba, como digo yo, próspero. El pueblo estaba muy próspero. Miguel Preciado tenía más o menos 17 años y Fulgor, que era el capataz, le dice, oiga, don Pedro, usted tiene que cuidar a su hijo. Ayer vino una señora, una esposa llorando que él había matado a su marido. Y él le dice, pero no, es un muchachito, es un niño, él no hace esas cosas, él no es capaz. Y así empieza la mala vida del señor Miguel Páramo. Juan Preciado empieza a pensar que la mamá le había puesto un pueblo muy lindo, hermoso, pero él no lo ve así. Él ve un pueblo lleno de calor, de polvo, sin nada que hacer, pero ya empieza a saber qué fue lo que pasó. Dorotea se muere y Pedro Páramo recuerda cuando trajeron a su hijo, que lo había matado el caballo, y entonces él dice una frase interesante, estoy empezando a pagar. Es decir, yo, lo malo que he sido, ya he conseguido la muerte de mi hijo. El caballo, como les había dicho. Las mujeres se confesaban en la iglesia y todas le decían casi lo mismo. Acúsame, padre, que me acosté con Pedro Páramo o con Miguel Páramo.
Acúsome, Padre, de que yo le llevé mis hijas a Pedro para que se acostara con ellas. Acúsome, es decir, era una cantidad de pecados de esos dos hombres impresionante. El niño, cuando nació su hijo, Miguel Páramo, era un chinito y nadie se lo quería tener porque la mamá se murió. Y él se sintió un poco acosado y dijo: Damiana, cuide esta cosa. Y el niño se revolcaba como una serpiente. Ese símil, acostarse, revolcarse como una serpiente, a mí me dio la evocación de pronto de la maldad en que se iba a meter y se metió este señor. El padre Rentería fue al pueblo de Contla y allí se fue a confesar con el otro cura de allí. Y el otro cura le dijo lo malo que era. Le dijo: usted es malo, usted regala el cielo, usted le quita la absolución a personas que se lo merecen, usted no hace sino... bueno, lo regaña terriblemente. Y él vuelve al pueblo y empieza a confesar, porque la gente quería confesarse porque era primer viernes. Y se mete al confesionario, oye toda esa cantidad y empieza a marearse. Y se para del confesionario y le dice: bueno, los que no han cometido pecado pueden comulgar mañana. Y no confesó a nadie porque se pone enfermo. Se pone enfermo. La penitencia, padre, no, eso no hay penitencia. O sea, él manejaba la religión a su antojo, digamos así. Aparece Susana. Susana es una niña que vivió con Pedro Páramo en su infancia, pero se había casado y se había ido. Y Susana llega al pueblo y recuerda a su señora madre. Y recuerda cuando ese pueblo era tan lindo, recuerda los limones verdes que le daban un olor agradable al pueblo. Recuerda que allí aparecían frutos maduros. Ahora no hay sino frutos ácidos. Las guayabas, las uvas maduras y dulces se habían acabado. Ahora no había sino limones agrios. Entonces uno ve el deterioro del pueblo. Esa es Susana, una mujer que era muy linda y de quien estaba enamorado hasta los tuétanos era el señor Pedro Páramo. Y llega al pueblo, llega hasta el pueblo y le dice que él nunca quiso a otra mujer como a Susana. Ella vuelve al pueblo. Había quedado viuda y vuelve con su papá, que se llamaba Bartolomé, San Juan. Ella se llamaba San Juan. Y Fulgor le dice: por ahí vi a Bartolomé que llegó con la señora. Dice: ¿cuál señora? Esa debe ser Susana. Y sí, era Susana. Digo: pero llegó a su casa. Yo averigüe dónde están. Y cuando la vio, uno se aterra porque ese hombre tan fuerte, tan rudo, llora viendo a Susana, pero venía ya como loca. Venía diferente, venía enferma, pero todavía seguía siendo hermosa. Y el papá le pregunta: pero mija, ¿usted está dispuesta a acostarse con Pedro Páramo? Sí, sí, Bartolomé. No le dice papá: sí, Bartolomé. Pero si eres casado, él ha tenido muchas mujeres, ¿tú te estarías con él? Sí, Bartolomé. No me digas Bartolomé, yo soy tu papá. ¿Y yo quién soy? Le dice ella. Dice: tú eres mi hija. Le dice: ¿quién sabe? Es decir, pone en duda la paternidad de Bartolomé hacia ella. Ahora viene la parte, digamos, le dice Pedro Páramo a Fulgor: dígale a este hombre, como él vive allá en una cueva, en una covacha, allá le queda bien para que usted lo mate. Yo necesito a Susana huérfana. Y así lo hace. Pedro Páramo manda a matar a su suegro, digamos así. Ella soñaba mucho. Susana soñaba todas las noches. Sudaba, se revolcaba como un gusano, dice. Y nombraba a su marido, un tal Florencio. Y Pedro Páramo desde la puerta la oía revolcarse, tocarse, desnudarse, y sentía celos.
O sea que ella estuvo muy enamorada de su marido y lo recordaba, pero con forma sexual impresionante. Llega Justina, otra sirvienta, y le dice a la señora Susana San Juan: tu padre se murió, lo habían matado. Si mi padre murió, sí, antenoche. Y no lo han traído porque la distancia es mucha. Ay, entonces dice ella: anoche vino a despedirse, yo lo sentí y soñé con unos gatos. Y el padre llega a hablar con ella, estando muerto. Entonces le dice: ¿eres tú, Baltasar? Dice: sí, yo soy hija. Y llega la revolución, llega un tartamudo y le cuenta a Pedro Páramo que los revolucionarios están por ahí, que lo necesitan. Y llega una cantidad de caballistas revolucionarios, hace alusión a la famosa Revolución Mexicana de Pancho Villa y todos ellos, Carranza, Obregón. Y llega y le dice: bueno, ¿y ustedes por qué están de revolucionarios? Dice: porque nosotros estamos contra el gobierno y contra usted, los ricos, porque son ladrones. Y él le dice: ¿qué necesitan? ¿Cuánto necesitan? Le dice: y nosotros necesitamos 20,000 pesos. Dice: no, yo les doy 100,000 pesos, no se preocupen. ¿Cuántos hombres tiene? 300. Yo le doy otros 300. Es decir, los calla. La revolución no le hace absolutamente nada porque él les paga, los soborna y todas esas cosas. Y a ti, al tartamudo, a un señor que lo llama Tilcuate quiere decir serpiente, le dice: vaya, consiga los 300 hombres, dele 10 pesos a cada uno y a ti te regalo una casa. Florencio, que era el esposo de Susana San Juan, venía todas las noches prácticamente a hacer el amor con ella. Y ella se revolcaba, como dijo, y dice: yo lo quiero apretujando un cuerpo transparente con el suyo. Lo siento desnudo y caliente. ¿Qué haré de mis labios vacíos para llenarlos? Mis senos sin caricias. Y se revolvía. Y su esposo, pues lógicamente, estaba, ¿cómo le digo yo?, celoso por esa situación, porque él no hacía nada con ella. Damiana encuentra a Pedro Páramo haciendo el amor con la chacha Margarita. No, eso era un despelote terrible. Y Pedro Páramo le decía a los guerrilleros: hay que juntarse con los que van ganando. Ustedes no sean bobos de juntarse con los perdedores. Bueno, métase con el ganador. Justina le pregunta a Susana San Juan: ¿usted le cree en el infierno? Sí, pero solo en el infierno, yo no creo en el cielo. Perdón, al revés, yo solo creo en el infierno. Yo no creo en el cielo. Y la Justina le dice: no, yo creo que hay cielo y hay infierno. Y llegó el padre, ya ella se sentía muy enferma, llega el padre y la confiesa, pero no le da la absolución todavía ni nada de eso. Y al otro día llega el padre y le da la comunión. Y la niña vuelve a revolcarse delante de todos. Y dice: hemos pasado un buen rato, Florencio. Como quien dice, la hemos pasado bien. Hacen el amor en el mar. Y ella cuenta todo eso. El padre Rentería vuelve. Le dice: te falta que vaya donde Dios. Le dice: a mí no me interesa. ¿Vas a ir al cielo? No me interesa. Váyase, padre. Y se muere. Y entonces la muerte de ella hace que Pedro Páramo ponga a repicar las campanas. Y empiezan las campanas a repicar y a repicar y a repicar. Y eso, todo el mundo queda sordo. Pero la gente no sabía por qué repicaban las campanas. A ella la entierran y casi no va gente. Y llega un circo al pueblo. Hay pelea de gallos, hay serenatas, hay música. Y la gente vuelve eso una gran fiesta. Y eso hace que Pedro Páramo se disguste y dice: me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Cierto, todo el mundo tiene que salir de Comala. Comala se queda sola, todo el mundo se muere.
Los guerrilleros se vuelven carrancistas, se vuelven. Llega la guerra cristera, esa guerra religiosa aquí en México, y el padre Rentería se va a pelear en esa fiesta religiosa. Y aquí viene el final de la novela. Llega un hombre, Abundio Martínez, que yo supongo que es el mismo Abundio, que le dice a él al principio que vaya donde Dubiges. Y llega a una cantina del pueblo, a una tienda que él conocía de doña Inés, y pide un poco de alcohol. No lo querían atender, dice, denme alcohol. Mi refugio, mi esposa se murió anoche y pasé con su cadáver toda la noche velándola. Y usted no la llevó donde el padre Rentería. Ya fui, pero no estaba. Me tocó vender los burros para poderla llevar al médico, pero mi refugio está muerta, por favor. Y entonces empieza a tomar alcohol. Dijo, yo quiero emborracharme. Y pide otra botellita para írsela a tomar con la difuntita. Dice, yo quiero ir a tomar con ella. Y se va supuestamente para donde ella, pero cambia de camino. Y Pedro Páramo ve que viene un hombre y le dice, Justina, ve y mira quién viene. Y el hombre empieza a gritar, ayúdenme para poder enterrar a Refugio, mi esposa. Y aquí viene el problema. Y entonces Damiana entra a terciar ahí y el señor saca un cuchillo y Damiana grita, están matando a don Pedro. Bueno, Damiana cae con la boca abierta, a Abundio le quitan el cuchillo todavía ensangrentado y le preguntan a Pedro, ¿le pasó algo? Y él mueve la cabeza y dice que no. Después va a levantar un brazo y el brazo se le cae y luego el otro brazo y se desmorona como un montón de piedras. Recuerda que él se llamaba Pedro. Pedro significa piedra y Páramo significa soledad, frío, destrucción. Yo en esto quiero decirlo sinceramente, yo no sé si Abundio mató a Pedro Páramo. No sé. No hay, así sacó el cuchillo. Yo no sé si mató a Damiana. En todos los análisis dicen que Abundio mató a Pedro Páramo. Pero yo les dejo a ustedes, amigos mexicanos que conocen más la obra, que me cuenten si él realmente mató o él se murió ya de decrepitud. Hacer un análisis es muy fácil. Y yo quiero hacer aquí un análisis porque la muerte, algo inevitable para todos nosotros. La obra tiene 69 fragmentos, todos en desorden. Tiene varios narradores. Juan Preciado, Pedro Páramo y otro. Es atemporal, el tiempo va para allá, viene para acá. Y una persona que no le guste leer, pues va a botar el libro recién leyéndolo porque no lo entiende. Y es como dos novelas yuxtapuestas, la novela de Juan Preciado y la novela de Pedro Páramo. Pero es fantástica. Existen los muertos vivientes, hablan, las ánimas que andan por el mundo. Y aquí vemos el caciquismo, gente que se apodera de tierras y hace lo que quiera con los pobres. Vemos el incesto, familiares acostándose. Vemos el amor. Pedro Páramo quería mucho a Susana San Juan. La naturaleza cambiante, cómo la naturaleza se vuelve cómplice de la situación del pueblo. Cuando el pueblo está en ebullición, en crecimiento, hay lluvias, hay milpas. En México las milpas son como terrenos llenos de maíz, de frijoles. Pero cuando el tiempo es malo, no hay lluvias, hay sequedad, todo es un desierto. Entonces Pedro Páramo une la naturaleza con la situación del pueblo. Figuras literarias, muchas.
Eso está lleno de símiles, de sinestesias, de, ¿qué más les digo?, metáforas extraordinariamente bellas. Tus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío. Hermoso símil y metáfora. Hipérbole. A los 3 días todos estaban sordos. Se hacía imposible hablar con aquel zumbido de que estaba lleno el aire. Onomatopeyas, la lluvia caía y sonaba, plas, plas, plas. Símbolos, los cuervos simbolizan, son unas aves negras que simbolizan la muerte. El padre Rentería simboliza esa iglesia que lo único que le importa es estafar, robar a sus adeptos. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos pastores cobrando el diezmo para hacerse ricos? Eso es realidad en la obra y hoy la estamos viviendo. La revolución donde hay gente que va y no sabe por qué pelea. Le importa solo matar y hacer lo que se les diga. Eso pasa no solamente en México, sino en todas partes. El agua importante. Cuando llueve hay alegría. Cuando no hay agua hay tristeza, desolación. Comala. En México existe un pueblo que se llama Comala. Pero yo pienso que el pueblito de Comala, que nos muestra Pedro Páramo, viene de una palabra que se llama comal, el comal. El comal es una especie de parrilla donde ellos cocinan y hacen allá las tortillas. Y de ahí el calor, no es un infierno, pero sí caliente. Veamos a ver si Comala es la de Pedro Páramo o es una imaginación, un pueblo donde hace surrealismo mágico. La Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. No habla mucho de estas guerras y ya conté a ustedes de que los guerrilleros no tienen conciencia. Los asesinatos, las violaciones, el silencio, la soledad. Es impresionante cuando a usted le gusta la literatura y empieza a leer cómo maneja el tiempo con palabras comunes y corrientes y cómo maneja, es algo maravilloso. Para terminar, quiero leerles el momento en que se muere Susana San Juan y él la ve ir al cielo. Miren esta belleza, amigos mexicanos que son los dueños de esta extraordinaria novela. Dice: hace mucho tiempo que te fuiste, Susana. La luz era igual entonces que ahora, no tan bermeja, pero era la misma pobre luz sin lumbre, envuelta en el paño blanco de la neblina que hay ahora. Era el mismo momento, yo aquí junto a la puerta, mirando el amanecer y mirando cuando te ibas siguiendo el camino del cielo, por donde el cielo comenzaba a abrirse en luces, alejándote cada vez más desteñida entre las sombras de la tierra. Fue la última vez que te vi, Susana. Pasaste rozando con tu cuerpo las ramas del paraíso que están en la vereda y te llevaste con tu aire sus últimas hojas. Luego desapareciste. Te dije, regresa, Susana. Ahora, para terminar, en la novela hay 2 cosas buenas, importantes. Es el arrepentimiento. El padre Rentería se arrepiente y sabe lo mal que está haciendo. Pedro Páramo se da cuenta de que es malo y que el hijo se hizo malo por él. Pero el arrepentimiento viene con el cambio de conducta. Si yo sé que estoy haciendo algo malo, lo reconozco, pero no cambio la actitud, sigo siendo malo, no está haciendo absolutamente nada. Gracias, amigos mexicanos, por deleitarme con esta obra tan maravillosa. Léanla y disfrútenla. Muchas gracias. Amigos televidentes de Guanabis Más, con esta literatura, mis exalumnos